Imagínese un mundo sin electricidad, donde el atardecer marca el final del día y las noches pertenecen a la oscuridad. Ahora piense en dos hombres, ambos con mentes brillantes, que cambiaron este destino para siempre. Thomas Edison, el mago de la invención, y Nikola Tesla, el visionario incomprendido. Ambos se enfrentaron en una de las batallas más fascinantes de la ciencia, la guerra de las corrientes. Pero, después de todo, ¿quién ganó realmente? La respuesta puede sorprenderte. En esta historia de rivalidad, egos e innovación, profundizaremos en los misterios de esta disputa. ¿El verdadero ganador fue el que más se benefició o el que dio forma al futuro de manera invisible? Prepárate para descubrir la respuesta oculta en este acertijo narrativo. La electricidad, este fenómeno que hoy nos parece tan común, fue uno de los mayores enigmas de la historia a finales del siglo XIX. Imagínese un mundo sumido en la oscuridad, donde las noches estuvieran regidas por las llamas parpadeantes de velas y lámparas. La llegada de la electricidad, con sus promesas de iluminar las calles, los hogares y el futuro, fue vista como la culminación de la revolución industrial. No se trataba solo de comodidad, sino del avance de la humanidad. Y en el centro de este misterio de la historia, había dos hombres con mentes brillantes: Thomas Edison, el genio pragmático, y Nikola Tesla, el visionario que soñaba más allá de los límites de lo posible. Pero como todo gran avance, la electricidad también trajo consigo una batalla silenciosa, pero que encendió tensiones entre estos dos personajes históricos. Edison creía en un mundo alimentado por corriente continua, CC, una forma de electricidad estable y controlable. Tesla, por otro lado, vio más allá y creyó que la corriente alterna, CA, sería el verdadero futuro de la energía. Fue una guerra de visiones, una disputa que moldearía no solo el futuro de la electricidad, sino también quién quedaría marcado como el gran ganador de esta curiosidad histórica. Esta competencia no fue solo una disputa científica. Involucró a grandes nombres de la industria, políticos influyentes y los medios de comunicación, todos luchando para decidir qué sistema prevalecería. De un lado, la corriente continua de Edison, defendida con uñas y dientes por el hombre que ya había llevado la luz a miles de hogares. Por el otro, la corriente alterna de Tesla, promocionada como la solución para un mundo globalizado, con sus gigantescas ciudades y sus necesidades energéticas a gran escala. La guerra de las corrientes apenas comenzaba, y lo que estaba en juego era mucho más que quién tenía razón. Era el futuro de la energía. Y así, la guerra entre Edison y Tesla no solo dio forma a la electricidad tal como la conocemos hoy, sino que también expuso uno de los mayores enigmas de la historia moderna. ¿Qué es más importante, ser el primero en llegar allí o tener la visión de ir más lejos? Dicho esto, profundicemos en la vida de estos dos gigantes, comenzando por Edison, el mago de Menlo Park. Thomas Edison no nació genio, pero llegó a serlo. Desde muy temprana edad, su vida estuvo marcada por una curiosidad incesante, un hambre por entender cómo funcionaban las cosas. Edison creía que el verdadero secreto del éxito residía en el trabajo duro, no en el destello de una idea momentánea. Y fue con esta mentalidad que convirtió a Menlo Park en su campo de invención, creando lo que muchos llaman el primer laboratorio de investigación industrial. Allí, Edison y su equipo no solo imaginaron el futuro, sino que le dieron forma con sus propias manos. La bombilla incandescente, que con el tiempo iluminaría millones de hogares, surgió de un exhaustivo proceso de prueba y error. Con cada fracaso dijo: "No fallé, solo descubrí 1000 maneras de cómo no hacer una lámpara". La fascinación de Edison por el misterio de la historia de la electricidad lo llevó a desarrollar tecnologías que impactaron profundamente a la sociedad. No solo quería crear algo nuevo, sino algo que la gente pudiera utilizar en su vida diaria. Y, con la lámpara, lo hizo. Edison, el pragmático,
vio en la corriente continua una oportunidad para suministrar a las ciudades energía constante y segura. Construyó sistemas que podían iluminar calles enteras, expandiendo sus redes eléctricas por todo Estados Unidos. Pero a medida que crecían sus éxitos, también crecía su temor de que algo o alguien pudiera cuestionar su visión. A medida que Edison acumuló patentes y fama, su personalidad decidida comenzó a dar paso a una excesiva confianza en sí mismo. Estaba seguro de que su sistema de corriente continua era la única forma viable de electrificar el mundo. Sin embargo, el destino pronto pondría en su camino a alguien que desafiaría esta certeza. El joven Tesla, con una mente llena de ideas disruptivas, estuvo a punto de cruzarse en su camino, y esta colisión de visiones se convertiría en el enigma de la historia que definiría la electricidad moderna. Pero antes de profundizar en este encuentro, es crucial comprender quién era Nikola Tesla y por qué fue visto como el único visionario. Después de todo, la historia de Tesla es la de un hombre que vio lo que otros no podían ver. Nikola Tesla fue diferente desde el principio. Si bien muchos se contentaban con seguir los caminos trillados, él siempre puso su mirada en lo inexplorado. Nacido en el pequeño pueblo de Smiljan, Croacia, Tesla creció con una mente inquieta, fascinado por los misterios de la historia y el funcionamiento invisible de las fuerzas de la naturaleza. Desde pequeño, su imaginación lo llevó más allá de lo que se consideraba posible, y fue esta mentalidad la que le guió hasta Europa, donde empezó a dar sus primeros pasos en el mundo de la ingeniería eléctrica. Pero con una mente tan brillante, Tesla pronto se dio cuenta de que Europa no sería lo suficientemente grande para sus sueños. Necesitaba el nuevo mundo, donde las ideas pudieran florecer sin límites. Al aterrizar en Estados Unidos, Tesla estaba lleno de esperanza. Había oído hablar de Thomas Edison, el gran inventor, y creía que podía aportar ideas revolucionarias a sus proyectos. Después de todo, Tesla no era un hombre de visiones pequeñas. Su teoría sobre la corriente alterna, un sistema que permitía transmitir electricidad de manera eficiente a largas distancias, ya estaba en gestación. Sin embargo, el choque entre su visión innovadora y el pragmatismo de Edison sería inevitable. Mientras Edison veía el éxito en la repetición y la mejora, Tesla soñaba con una transformación total. Este conflicto de ideologías pronto se convertiría en uno de los mayores enigmas de la historia de la ciencia. Tesla no se limitó a pensar únicamente en motores y electricidad. Tenía una visión holística de la tecnología y creía que podía cambiar el mundo en formas que aún no se entendían. Sus inventos, a menudo adelantados a su tiempo, le llevaron a ser considerado excéntrico por muchos, e incluso lunático por algunos. Vio la corriente alterna como la clave para un futuro brillante, donde las ciudades serían alimentadas con electricidad que fluiría libremente, sin las limitaciones de la corriente continua de Edison. Pero su camino sería solitario y el precio de ser un visionario sería alto. Sin embargo, Tesla no se rendiría tan fácilmente. La corriente alterna sería su legado y estaba dispuesto a luchar por ella. Con su espíritu decidido, Tesla estaba a punto de afrontar la mayor batalla de su vida. La guerra de las corrientes, que pronto comenzaría, no sería solo una competencia entre tecnologías, sino entre formas de pensar sobre el futuro. Y, con el apoyo inesperado de un poderoso aliado, Tesla estaba lista para desafiar la supremacía de Edison y su corriente continua. Thomas Edison siempre creyó que el futuro de la electricidad estaba en sus manos. Había logrado iluminar el mundo con la invención de la bombilla incandescente, y su corriente continua parecía el siguiente paso lógico. La corriente continua, o CC, era estable y predecible. Todo lo que Edison valoraba en un invento. Con CC, imaginó ciudades enteras alimentadas por redes eléctricas seguras, cada cable cuidadosamente planificado para garantizar que las luces nunca se apagaran.
Para Edison, el misterio de la historia estaba resuelto. Había encontrado la clave para iluminar el futuro y no había otra alternativa. Sin embargo, el sueño de Edison no estuvo exento de desafíos. La corriente continua tenía severas limitaciones. No se podía transmitir a largas distancias sin perder eficiencia, lo que hacía que, para abastecer a las grandes ciudades, fuera necesario instalar estaciones generadoras cada pocos kilómetros. Edison, sin embargo, no vio esto como un problema. Creía que la innovación resolvería estas limitaciones con el tiempo. Lo importante era tener un sistema seguro y fiable, y, para él, la corriente continua representaba exactamente eso. La visión de Edison era sólida, pero como todo el mundo sabe, la historia tiene sus propios planes. Edison no solo luchaba por promover su tecnología, sino también por mantener intacta su reputación. La corriente continua no era solo un proyecto, era su legado. Creía que el mundo seguiría su ejemplo y que nadie se atrevería a desafiar sus inventos, pero no contó con Tesla. Si bien Edison confiaba en su enfoque tradicional, Tesla veía el mundo de manera diferente y su corriente alterna prometía revolucionar todo lo que Edison había construido. Esta divergencia de puntos de vista pronto se convertiría en una de las mayores batallas de la ciencia moderna. Con su nombre grabado en la lámpara y su corriente continua funcionando, Edison parecía imbatible. Pero no sabía que una nueva corriente de ideas estaba a punto de sacudir los cimientos de lo que consideraba su mayor logro. Ahora, la verdadera guerra estaba a punto de comenzar, y el siguiente movimiento vendría de la mano de Nikola Tesla, con su corriente alterna. Mientras Edison defendía con uñas y dientes la corriente continua, Tesla veía el futuro de otra manera. Creía que la corriente alterna, CA, no solo resolvería los problemas de la corriente continua, sino que también transformaría completamente la forma en que el mundo usaba la electricidad. La corriente alterna permitía transmitir electricidad a largas distancias, algo imposible con la tecnología de Edison. Tesla no solo imaginó ciudades iluminadas, sino países enteros conectados por una eficiente y potente red eléctrica. Era una visión audaz y, para muchos, inalcanzable, pero Tesla estaba inquebrantablemente seguro de que su invento era el futuro. Tesla sabía que la corriente alterna era una solución práctica y revolucionaria. En sus experimentos con motores de CA, demostró que esta tecnología era más eficiente que cualquier cosa que el mundo hubiera visto jamás. Mientras Edison se centraba en soluciones de corto alcance, Tesla ya pensaba en cómo electrificar continentes. Para él, AC era como el pulso de la naturaleza, fluyendo y renovándose, mucho más alineado con las fuerzas del universo. Esta perspectiva casi poética fue lo que separó a Tesla de sus contemporáneos. No solo veía la ciencia como un medio de progreso, sino como una extensión de la esencia misma de la vida. A pesar de su genio, Tesla enfrentó obstáculos. Muchos no comprendieron el alcance de sus ideas y su comportamiento excéntrico ahuyentó a posibles inversores. Sabía que para que su corriente alterna se hiciera realidad, necesitaría a alguien que creyera en su proyecto tanto como él. Fue entonces cuando intervino el destino y el nombre de George Westinghouse entró en escena. Westinghouse, un industrial con visión de futuro, vio el potencial de la corriente alterna y ofreció a Tesla el apoyo que necesitaba para convertir su visión en realidad. Esta alianza lo cambió todo, y la corriente alterna estuvo a punto de desafiar el imperio de Edison. Ahora que Tesla contaba con el apoyo de Westinghouse, se declaró oficialmente la guerra de las cadenas. Edison no se quedó impasible mientras se cuestionaba su corriente continua y estaba dispuesto a utilizar cualquier medio posible para desacreditar a Tesla. El enfrentamiento entre estos dos gigantes estaba a punto de alcanzar un nuevo nivel, y el mundo entero estaba a punto de presenciar esta batalla histórica. Cuando Tesla llegó a Estados Unidos, vio a Thomas Edison como un mentor, alguien que ya se había hecho un nombre como el mayor inventor de la época.
Edison, a su vez, vio en Tesla a un joven brillante con ideas prometedoras, pero quizás demasiado idealista. El primer encuentro entre ambos no fue solo un encuentro de mentes, sino de filosofías. Edison era el pragmático, alguien que creía en la mejora continua y en el perfeccionamiento de las ideas ya probadas. Tesla, en cambio, era el visionario, siempre buscando soluciones revolucionarias y con la mente abierta a lo imposible. Tesla pronto comenzó a trabajar para Edison y al principio la asociación parecía prometedora. Edison supo reconocer el talento de Tesla, y el joven ingeniero rápidamente ganó protagonismo dentro de la empresa. Sin embargo, las diferencias comenzaron a surgir cuando Tesla sugirió mejoras al sistema de corriente continua de Edison, presentando su propia visión de la corriente alterna. Edison, que ya había invertido tanto en corriente continua, rechazó por completo la idea y calificó la corriente alterna de peligrosa e inviable. El choque de personalidades y visiones de futuro era claro. Edison no estaba dispuesto a renunciar a su creación, mientras que Tesla estaba decidido a revolucionar la energía. El punto de ruptura llegó cuando Edison le hizo una promesa a Tesla. Si lograba mejorar los sistemas de corriente continua, Edison le pagaría una gran suma de dinero. Tesla, motivado por la oportunidad, se dedicó en cuerpo y alma a la tarea, logrando avances notables. Sin embargo, cuando fue a pedir su recompensa, Edison simplemente se rió y dijo: «No entiendes el humor americano, amigo mío». Tesla se sintió traicionado. Para él, esa fue la señal definitiva de que sus ideas no tenían cabida allí. Decidió entonces seguir su propio camino, rompiendo definitivamente con Edison. Con la separación, el camino quedó marcado. Tesla, ahora libre de las limitaciones impuestas por Edison, estaba dispuesto a buscar reconocimiento por su cuenta. Y, con ello, quedó establecida la rivalidad que marcaría la guerra de las corrientes. ¿El próximo movimiento de Tesla? Encontrar a alguien que estuviera dispuesto a arriesgarse con su audaz visión de la corriente alterna. Y esa persona vendría en la forma de George Westinghouse. La separación entre Edison y Tesla no fue solo una ruptura profesional, sino el comienzo de una de las mayores rivalidades de la historia de la ciencia. Tesla, que hasta entonces veía a Edison como un mentor, ahora lo veía como el mayor obstáculo para el progreso de la electricidad. Edison, a su vez, veía a Tesla como un joven idealista que se entrometía en sus asuntos, desafiando su autoridad y su visión del mundo. A partir de ese momento, la guerra de las corrientes dejó de ser solo una disputa tecnológica y pasó a ser una batalla de egos, ideas y legados. Tesla, tras su partida, inició su viaje solitario en busca de reconocimiento. Sabía que la corriente alterna podía transformar el mundo, pero pocos estaban dispuestos a apostar por sus ideas. En sus viajes, Tesla enfrentó el desafío de convencer a inversores y científicos de que su visión era más que un sueño. Asistió a congresos, charlas y eventos científicos, siempre buscando formas de promover su invento. Sin embargo, la sombra de Edison era demasiado pesada y la corriente continua ya se había consolidado como la tecnología estándar de la época. Mientras Tesla luchaba por su visión, Edison seguía ampliando su red de corriente continua. Pero, en un movimiento que muchos no esperaban, Edison subestimó el potencial de Tesla. Creía que sin el apoyo financiero e institucional que ofrecía, Tesla no tendría ninguna posibilidad de desafiar su monopolio. Sin embargo, Edison no contaba con la resiliencia y el espíritu innovador de Tesla. La corriente alterna, a pesar de las dificultades iniciales, empezó a cobrar fuerza. Y fue en este contexto que Tesla se cruzó con George Westinghouse, un industrial visionario que estaba dispuesto a apostar por su tecnología. Con Westinghouse a su lado, Tesla finalmente encontró el apoyo que necesitaba para convertir su idea en realidad. Ahora la verdadera rivalidad entre Edison y Tesla
estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Edison, hasta entonces rey indiscutible de la electricidad, estaba a punto de enfrentar una amenaza que no solo cuestionaba su tecnología, sino que ponía en riesgo su legado. Y Tesla, con su corriente alterna, estaba decidido a ganar esta batalla. El encuentro entre Nikola Tesla y George Westinghouse fue el punto de inflexión que Tesla estaba esperando. Westinghouse, un audaz hombre de negocios, vio en la corriente alterna la solución a los problemas que la corriente continua de Edison no podía solucionar. Más que una simple inversión, Westinghouse vio en Tesla un genio cuya visión podría dar forma al futuro de la electricidad. Fue un encuentro de dos mentes visionarias: Tesla, con su invento revolucionario, y Westinghouse, con la influencia y los recursos para convertir esa idea en algo concreto. Juntos, estaban preparados para desafiar a Edison y su red de corriente continua. La asociación con Westinghouse no fue solo una cuestión financiera, fue una apuesta por el futuro. Westinghouse ofreció a Tesla algo que Edison nunca pudo ofrecer: libertad creativa y un entorno donde sus ideas no solo serían aceptadas, sino celebradas. Con el apoyo financiero de Westinghouse, Tesla finalmente pudo trabajar en el desarrollo de sistemas de corriente alterna a gran escala. Para Westinghouse, la corriente alterna no era solo una innovación técnica, era una oportunidad para posicionarse como líder de la revolución energética que estaba por llegar. Juntos, formaron un dúo que desafiaría el monopolio de Edison. El contrato firmado entre Tesla y Westinghouse fue uno de los más generosos de la época. Tesla recibiría regalías por cada kilovatio generado por su corriente alterna, lo que, en teoría, le convertiría en uno de los hombres más ricos del mundo. Pero para Tesla, el dinero siempre ha sido secundario. Estaba más preocupado por ver sus inventos cobrar vida, por transformar el mundo con su visión. La asociación con Westinghouse le permitió centrarse en lo que realmente importaba: el avance de la ciencia y el misterio de la historia de la electricidad que estaba a punto de resolverse. Con Westinghouse a su lado, Tesla estaba preparado para enfrentarse a Edison en una batalla que traspasaría las fronteras de la ciencia. Edison, al darse cuenta de que su hegemonía estaba amenazada, comenzó a articular una serie de estrategias para desacreditar a Tesla y su corriente alterna. La guerra apenas comenzaba, y el siguiente paso sería el de Edison, quien estaba dispuesto a todo para proteger su imperio. Cuando Edison notó que la corriente alterna de Tesla comenzaba a ganar impulso, decidió que necesitaba actuar rápidamente para proteger su invento y su legado. Pero en lugar de competir directamente con las innovaciones, Edison optó por una estrategia más oscura: una campaña de miedo. Comenzó a difundir la idea de que la corriente alterna era peligrosa y letal, una tecnología que, de adoptarse, pondría en riesgo la vida de millones de personas. Fue un movimiento estratégico, y Edison sabía que el miedo era una de las herramientas más efectivas para controlar la opinión pública. Esta maniobra se convirtió en uno de los mayores misterios de la historia, un enigma en la historia de la propaganda científica. Edison no se detuvo allí. Para demostrar su punto, organizó manifestaciones públicas en las que se electrocutó a animales con corriente alterna, reforzando la idea de que la tecnología de Tesla era peligrosa. La culminación de esta sucia campaña llegó con la primera ejecución en la silla eléctrica, donde Edison utilizó corriente alterna para mostrar al mundo el peligro de esta innovación. La silla eléctrica, diseñada para ser un método de ejecución humanitario, se convirtió en un espectáculo de terror, y Edison aprovechó cada oportunidad para asociarla con el nombre de Tesla. Este cruel movimiento marcó uno de los momentos más oscuros de la guerra de las corrientes. Sin embargo, a pesar de la campaña de Edison, muchos científicos e ingenieros comenzaron a cuestionar sus motivos. Vieron la corriente alterna como una tecnología revolucionaria
capaz de transformar el suministro de energía a gran escala. La cuestión no era si la corriente alterna era peligrosa, sino cómo implementarla de forma segura. Edison, por otra parte, estaba más interesado en proteger su monopolio que en discutir los méritos científicos del asunto. Su esfuerzo por desacreditar a Tesla se convirtió en una de las grandes controversias de la historia de la ciencia. A medida que la corriente alterna de Tesla ganó fuerza, Edison intensificó su alarmismo. Pero la verdad es que la corriente alterna no se eliminaría tan fácilmente. Con el apoyo de Westinghouse y una serie de victorias estratégicas, Tesla estaba a punto de mostrarle al mundo que su invento no solo era seguro, sino superior. La siguiente etapa de esta guerra se libraría en un escenario aún mayor: las ferias mundiales. Las ferias mundiales de finales del siglo XIX fueron más que eventos para mostrar nuevos inventos. Fueron el escaparate donde el futuro se reveló al público. Y fue en la Exposición Universal de Chicago de 1893 donde Tesla y Westinghouse tuvieron la oportunidad de mostrar al mundo el poder de la corriente alterna. La feria, un hito en la historia de las exposiciones internacionales, fue el escenario de una de las mayores victorias de Tesla sobre Edison. El contrato para electrificar el evento lo disputaron ambas corrientes, y cuando se optó por la corriente alterna, quedó claro que Tesla estaba a punto de hacer historia. La iluminación de la feria no fue solo un triunfo tecnológico, era un símbolo de cambio. Las luces de Chicago brillaron como nunca antes, y el público quedó asombrado por la eficiencia y el poder de la corriente alterna. La feria estaba iluminada por enormes generadores de corriente alterna, que alimentaban de forma impresionante miles de lámparas. El impacto visual de este logro fue indescriptible. La tecnología de Tesla había demostrado su valía y las promesas de corriente continua de Edison parecían obsoletas a la luz del éxito de Tesla. La corriente alterna, con su capacidad de viajar largas distancias e iluminar grandes áreas, finalmente estaba mostrando todo su potencial. Edison, al observar el éxito de Tesla en las ferias mundiales, comenzó a darse cuenta de que estaba perdiendo la batalla. Su corriente continua, que alguna vez se consideró el estándar, estaba siendo eclipsada por una tecnología más eficiente e innovadora. A pesar de sus intentos de desacreditar la corriente alterna con campañas de miedo y propaganda, la realidad estaba ahí, brillando ante los ojos de todos. La corriente alterna era el futuro, y la victoria de Tesla en la feria supuso un duro golpe para la guerra de las corrientes. Este momento marcó un antes y un después en la disputa entre Tesla y Edison. Con el triunfo de la corriente alterna en las ferias mundiales, quedó claro que el público y la industria comenzaban a cambiar de bando. Sin embargo, la guerra aún no había terminado. Edison, incluso con esta derrota, no se rendiría tan fácilmente. El próximo capítulo de esta disputa se decidiría en el terreno de las narrativas, donde los medios y la opinión pública jugarían un papel crucial. La guerra de las corrientes no se libró solo en laboratorios y ferias mundiales, también ocurrió en las páginas de los periódicos y en los titulares sensacionalistas. Los medios de comunicación, siempre ávidos de controversia, desempeñaron un papel crucial en la configuración de la percepción pública de la disputa entre Tesla y Edison. Edison, que ya era una figura establecida y querida por la prensa, tenía una ventaja: su red de periodistas y su familiaridad con las estrategias de relaciones públicas le permitieron controlar la narrativa, pintando a AC como una amenaza a la seguridad pública. Era una historia del misterio y el enigma de la historia, alimentada por el miedo y la desinformación. Por otro lado, Tesla, con su personalidad excéntrica e ideas futuristas, a menudo fue retratado como un genio incomprendido, o peor aún, como un visionario poco realista. Los medios explotaron su imagen, alimentando la fascinación del público por la figura del inventor solitario que desafió el status quo. Sin embargo,
Tesla no tenía el mismo dominio sobre los medios que Edison, y esto lo puso en desventaja. Incluso cuando la corriente alterna demostró ser superior, Edison continuó manipulando la narrativa, promoviendo sus puntos de vista a través de campañas cuidadosamente articuladas, siempre buscando socavar el trabajo de Tesla. En esta batalla mediática también participaron celebridades de la época, políticos y grandes empresarios. El apoyo a Edison o Tesla a menudo reflejaba los intereses comerciales y políticos de cada lado. Edison, con su corriente continua, representaba la estabilidad y el poder establecido, mientras que Tesla, con su corriente alterna, simbolizaba el futuro incierto y la innovación. Este conflicto se convirtió en uno de los mayores enigmas de la historia moderna. Una lucha entre tradición y progreso que dividió la opinión y generó titulares incendiarios. A medida que los medios alimentaron la rivalidad, el público también empezó a tomar partido. Hubo quienes quedaron encantados con la visión revolucionaria de Tesla y otros que, influenciados por la campaña de miedo de Edison, temieron las consecuencias de la corriente alterna. La guerra de la opinión pública estaba en marcha, y la siguiente fase de esta disputa no sería solo sobre tecnología, sino también sobre la capacidad de Tesla y Edison para dar forma a sus narrativas. Y, en medio de esto, las dificultades financieras de Tesla comenzaron a intensificarse, amenazando todo lo que había construido. Aunque Tesla obtuvo importantes victorias en la guerra de las corrientes, su camino no estuvo exento de dificultades. A medida que la corriente alterna cobraba impulso y se convertía en el estándar emergente para la electrificación, Tesla se enfrentó a un enemigo silencioso: la presión financiera. La asociación con George Westinghouse había sido vital para el avance de sus inventos, pero a medida que aumentaron los costos de desarrollar la tecnología de CA, Westinghouse comenzó a sentir la presión financiera. La situación se volvió crítica y Westinghouse, presionado por inversores y rivales, tuvo que tomar una decisión difícil. El futuro de Tesla estaba en juego. Westinghouse, que siempre ha sido un fiel partidario de Tesla, tuvo una conversación sincera con el inventor. Explicó que sin un recorte de costos, la empresa enfrentaría serios problemas. Para salvar la asociación y continuar con los proyectos, Westinghouse pidió a Tesla que renunciara a los derechos que le habían prometido por el uso de su corriente alterna. Fue una decisión que cambiaría el curso de la historia. Tesla, siempre impulsado por su visión y menos preocupado por el dinero, decidió renunciar a una fortuna incalculable para asegurarse de que sus inventos pudieran seguir floreciendo. Sacrificó lo que podría haber sido una de las mayores fortunas de la época en nombre de la ciencia. Este acto desinteresado, pero encomiable, marcó el comienzo del colapso financiero de Tesla. Sin los derechos que le debían, Tesla empezó a afrontar serias dificultades económicas. Continuó innovando, creando nuevos inventos y desarrollando proyectos como la energía inalámbrica, pero sin el respaldo financiero necesario, muchos de estos proyectos nunca llegaron a concretarse. A partir de entonces, Tesla vivió con recursos limitados, impulsado únicamente por su pasión por la ciencia y el deseo de ver sus ideas transformar el mundo. A pesar de su crítica situación financiera, Tesla nunca perdió la fe en el poder de sus inventos. Mientras el mundo aplaudía la victoria de la corriente alterna, el genio visionario estaba cada vez más aislado. Mientras Edison prosperaba con nuevos inventos y diseños, Tesla luchaba por mantener vivas sus ideas. Y, sin embargo, a pesar de todas las dificultades, la corriente alterna siguió siendo adoptada en todo el mundo, demostrando que, incluso en su colapso personal, Tesla había triunfado en el campo de la electricidad. Pero con su victoria silenciosa, estaban a punto de surgir nuevos desafíos. Mientras Tesla enfrentaba una batalla personal con sus finanzas, la corriente alterna seguía expandiéndose silenciosamente por todo el mundo.
La victoria de Tesla no llegó con fanfarrias o aplausos inmediatos, sino con la consolidación de su invento en las redes eléctricas globales. La corriente alterna se convirtió en el estándar para distribuir electricidad, alimentar ciudades enteras, conectar países y transformar la forma de vida de la humanidad. Incluso sin pleno reconocimiento durante su vida, Tesla había ganado la guerra. Su triunfo fue invisible pero esencial. El enigma de la historia ahora era: ¿cómo pudo alguien tan brillante haber estado tan al margen de su propia? Las redes de corriente alterna comenzaron a surgir en varios países, adoptando siempre las ideas de Tesla. Su tecnología permitió que la electricidad viajara largas distancias de manera eficiente, algo que Edison nunca logró con su corriente continua. Las grandes metrópolis empezaron a brillar con luz AC, iluminando la vida de millones de personas. Pero a pesar de esta incuestionable victoria, Tesla no estuvo en el centro de atención. Edison, incluso con su derrota, siguió siendo venerado como el gran inventor de su tiempo. Tesla, por otro lado, quedó relegado a las sombras de la historia, un genio cuyas contribuciones parecían invisibles para la mayoría. Esta victoria silenciosa, sin embargo, no fue olvidada por los pocos que realmente entendieron el alcance de sus inventos. Científicos, ingenieros y visionarios reconocieron que la corriente alterna era una revolución que daría forma al siglo XX y más allá. El legado de Tesla estaba literalmente en cada cable que transportaba electricidad por todo el mundo. Aún así, siguió viviendo modestamente, obsesionado con nuevas ideas, como la transmisión inalámbrica de energía y otros inventos que nunca recibieron la inversión necesaria para llegar a buen término. Con el tiempo, Tesla empezó a ser redescubierto por una nueva generación de pensadores e innovadores. El mundo, que inicialmente lo ignoró, comenzó a darse cuenta de la profundidad de su impacto. La corriente alterna, alguna vez ridiculizada y temida, se convirtió en el pilar sobre el que se construyó la civilización moderna. Pero para Tesla, esta victoria siempre se debió a algo más grande que él mismo. La tecnología había triunfado, y en sus momentos finales, el genio supo que aunque la historia no lo había reconocido del todo, sus ideas moldearían el futuro para siempre. Incluso después de la derrota en la Guerra de las Corrientes, Thomas Edison no era el tipo de hombre que se daba por vencido fácilmente. Su corriente continua podría haber sido superada por la innovación de Tesla, pero Edison todavía tenía mucho que ofrecer al mundo. Para él, la derrota fue solo una lección, una más en la larga lista de fracasos y éxitos que marcaron su carrera. Edison era un hombre impulsado por la perseverancia, alguien que creía que el camino hacia la grandeza no estaba solo en las victorias, sino en la capacidad de reinventarse. Y eso es exactamente lo que hizo. Se adaptó, evolucionó y siguió innovando en otros ámbitos. La transición de Edison hacia nuevos inventos fue rápida. Se centró en áreas que empezaban a surgir, como el cine y el fonógrafo, dispositivos que revolucionarían la forma de entretenerse y comunicarse. Edison sabía que la derrota en la electricidad no significaba el fin de su carrera. Al contrario, fue solo una oportunidad para explorar otros campos. Y, tal como hizo con la bombilla incandescente, Edison llevó sus ideas a la realidad, siempre con la misma determinación que lo caracterizó desde los inicios de Menlo Park. Aunque Tesla ganó la Guerra de las Corrientes, Edison salió victorioso en muchos sentidos. Su nombre siguió asociado con el espíritu de innovación estadounidense, el espíritu empresarial incansable y el progreso industrial. Pudo resurgir y seguir siendo una figura destacada en la historia de la ciencia. Edison entendió algo que pocos sabían. El verdadero legado de un inventor no radica en una sola victoria, sino en el impacto duradero de sus creaciones. Y, con el cine y el fonógrafo, Edison siguió transformando el mundo que lo rodeaba. Con el paso de los años, Edison se consolidó como una de las figuras más importantes de la historia de la invención.
Incluso con sus errores y fracasos, se mantuvo resiliente, un símbolo de que la verdadera innovación proviene de la perseverancia y la capacidad de continuar, incluso frente a la adversidad. Pero mientras Edison continuaba su viaje de innovación, Tesla enfrentó una lucha completamente diferente, una batalla que involucraba no solo su genio, sino también el reconocimiento que le habían negado. Y, en este escenario, otra figura entraría en escena para competir por la gloria que tanto merecía Tesla. Al final de su carrera, Tesla se enfrentó a uno de los mayores golpes de su vida. El crédito por la invención de la radio fue atribuido injustamente a otro. El nombre de Guglielmo Marconi resonó en los pasillos de la ciencia y la innovación como el padre de la radio. Sin embargo, detrás de este reconocimiento había una verdad olvidada. Tesla, muchos años antes, había registrado patentes esenciales para el desarrollo de la tecnología de transmisión inalámbrica. Marconi, aunque era un ingeniero talentoso, utilizó muchas de estas ideas sin dar el debido crédito al verdadero genio detrás de ellas. Era una pieza más del complejo rompecabezas de la historia de la electricidad y las comunicaciones. Marconi, con el apoyo financiero de grandes nombres como Edison y Andrew Carnegie, logró lo que Tesla no tenía: el apoyo financiero necesario para poner en práctica sus inventos. Tesla, con sus ideas brillantes pero sin los recursos adecuados, quedó al margen de esta carrera. La ironía de este capítulo de la historia es que Tesla, que había sacrificado tanto por sus inventos, vio a otro hombre recibir gloria por un trabajo que, en gran parte, se había basado en sus propios descubrimientos. Marconi hizo historia, pero el misterio de la historia de la radio siempre traería consigo la sombra de Tesla. Lo que empeoró aún más la situación fue el hecho de que Marconi recibió el premio Nobel por sus contribuciones al desarrollo de la radiocomunicación. Tesla, al descubrir la noticia, quedó profundamente conmocionado. Para él, no se trataba solo de un reconocimiento perdido, sino de una injusticia científica. La radio, un invento que podría haber sido su mayor triunfo, fue un amargo recordatorio de cómo la falta de recursos y de apoyo adecuado habían limitado sus logros. Tesla creía que la verdad eventualmente saldría a la luz, pero en ese momento el mundo parecía haber olvidado sus contribuciones cruciales. Con el paso de los años, finalmente se empezó a hacer justicia. En 1943, meses después de la muerte de Tesla, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló varias de las patentes de Marconi, reconociendo que las ideas fundamentales para el desarrollo de la radio pertenecían a Tesla. Pero, lamentablemente, el reconocimiento póstumo no trajo el consuelo que el inventor merecía durante su vida. Ahora, mientras Edison seguía siendo celebrado, Tesla todavía luchaba por borrar su importancia en la historia. La batalla por el reconocimiento continuó, pero la visión de Tesla, incluso sin el aplauso que merecía, todavía dio forma al futuro. Mientras el mundo celebraba otros logros tecnológicos, Tesla continuó su incansable búsqueda de una idea revolucionaria: la transmisión inalámbrica de energía. No estaba contento con las limitaciones de los cables y las redes eléctricas que dominaban el panorama de la corriente alterna. Tesla creía que la verdadera revolución sería crear un sistema en el que la energía pudiera transmitirse a través del aire, de forma ilimitada y gratuita para todos. Su visión era utópica y, para muchos, incomprensible, pero, como en muchos de sus proyectos, Tesla vio lo que pocos podían imaginar. Una vez más, el misterio de la historia residía en las ideas que parecían adelantadas a su tiempo. La Torre Wardenclyffe fue la culminación de su sueño. Ubicada en Long Island, esta colosal estructura sería la base de su sistema de energía inalámbrico. Tesla creía que la torre podría enviar electricidad a través del aire a cualquier parte del planeta, transformando por completo la forma en que el mundo consumía energía. Sin embargo, esta idea, aunque visionaria, requirió una inversión que pocos estaban dispuestos a realizar.
J.P. Morgan, que inicialmente había apoyado el proyecto, comenzó a cuestionar los beneficios comerciales de la invención. Después de todo, si la energía fuera gratuita e ilimitada, ¿cómo se beneficiarían de ella los grandes inversores? Con el tiempo, los fondos para el proyecto se agotaron y Tesla se vio obligado a abandonar la torre Wardenclyffe antes de ver su sueño hecho realidad. El colapso del proyecto representó uno de los momentos más dolorosos de su carrera. Había dedicado años de su vida y todo su esfuerzo a demostrar que la energía inalámbrica era posible, pero el mundo, una vez más, no estaba preparado para sus ideas. La torre, que iba a ser un monumento al futuro, acabó siendo el símbolo de un sueño que nunca se hizo realidad. Aún así, Tesla nunca abandonó la creencia de que la energía inalámbrica algún día sería una realidad. Aunque sus últimos años estuvieron marcados por el aislamiento y las dificultades financieras, Tesla continuó trabajando en nuevos proyectos e inventos. Pero con el abandono de la torre Wardenclyffe, el mundo parecía haber perdido interés en sus ideas más radicales. Aún así, su visión siguió viva y hoy, en el siglo XXI, se siguen explorando las ideas de la transmisión de energía inalámbrica, un legado de un genio que nunca dejó de creer en lo imposible. Mientras Tesla exploraba nuevas fronteras con sus ideas revolucionarias, Edison también amplió su legado más allá de la electricidad. Edison fue más que el inventor de la bombilla incandescente. Fue un verdadero arquitecto de la modernidad, siempre buscando nuevas formas de mejorar la vida cotidiana con sus inventos. Uno de sus mayores logros fue el fonógrafo, un dispositivo que captaba y reproducía el sonido. Este invento, que más tarde evolucionaría hasta convertirse en el gramófono y otras tecnologías de grabación de audio, abrió las puertas a la industria de la música y el entretenimiento de una manera que pocos podrían haber predicho. Además del fonógrafo, Edison también dejó una huella imborrable en la historia del cine. Fue pionero en el desarrollo de las primeras cámaras y proyectores de cine, creando una base sólida para la industria cinematográfica que florecería en las décadas siguientes. Edison vio el cine como una nueva forma de entretenimiento, una forma de capturar el movimiento y contar historias visualmente. Su trabajo en esta área ayudó a transformar el cine en una de las industrias culturales más grandes del mundo, cambiando para siempre la forma en que consumimos contenido y nos conectamos con historias. Pero Edison no fue solo un inventor, también fue un astuto hombre de negocios, capaz de convertir sus ideas en negocios rentables. Sabía que para que un invento tuviera realmente un impacto, tenía que ser accesible al público a gran escala. Fue esta mentalidad la que le llevó a construir fábricas, sistemas de distribución y redes de producción en masa para sus inventos, facilitando el acceso a la electricidad, el sonido y las imágenes en movimiento. Edison creó un modelo de negocio innovador para la época, que permitió que sus inventos llegaran a millones de personas. Aún con todos sus aportes en diferentes áreas, Edison nunca dejó de ser asociado con el espíritu industrial americano, símbolo de trabajo duro e innovación incansable. Mientras Tesla soñaba con un futuro utópico, Edison seguía transformando el presente con sus inventos prácticos y asequibles. Sus contribuciones fueron más allá de la electricidad y dieron forma a la sociedad moderna de maneras que continúan resonando hoy. Pero, mientras Edison consolidaba su legado, Tesla siguió su camino paralelo, buscando, de forma solitaria, dar forma a sus visiones futuristas. Aunque Tesla y Edison siguieron caminos diferentes, sus vidas transcurrieron paralelas en muchos sentidos. Ambos eran visionarios, pero cada uno tenía un enfoque muy diferente sobre cómo convertir sus ideas en realidad. Edison, el pragmático, creía en la mejora constante de las tecnologías existentes y su aplicación práctica inmediata. Tesla, el idealista, buscaba lo nuevo, lo revolucionario, desafiando siempre los límites de lo posible.
Mientras Edison construyó su legado en torno a inventos prácticos y comercialmente viables, Tesla miró hacia el futuro con ideas que a menudo parecían adelantadas a su tiempo. Estas diferencias no impidieron que ambos dejaran un profundo impacto en la historia de la ciencia y la tecnología. Edison, con su capacidad para transformar inventos en negocios rentables, se consagró como un ícono del espíritu emprendedor estadounidense. Tesla, por otra parte, permaneció al margen del reconocimiento comercial, pero su influencia en la tecnología moderna fue igualmente significativa. La corriente alterna, que tanto defendió, se convirtió en el estándar mundial para la distribución de electricidad. Y aunque Tesla vivió y murió en relativa oscuridad, sus ideas continuaron dando forma al mundo mucho después de su muerte. A pesar de sus rivalidades, sus contribuciones se complementaron. Edison representó el poder del trabajo constante, la mejora continua y el dominio sobre las necesidades inmediatas de la sociedad. Tesla, por otra parte, era el espíritu revolucionario, siempre buscando más allá de lo que ya existía, siempre imaginando el futuro. Sus vidas paralelas reflejan un enigma de la historia. ¿Quién ganó realmente la guerra de las corrientes? ¿Edison, con su capacidad para hacer comercialmente viables sus inventos? ¿O Tesla, cuyas ideas moldearon el futuro, pero sin el reconocimiento que mereció durante su vida? Esta rivalidad, a menudo polarizada, esconde un hecho curioso. Ambos, de diferentes maneras, ayudaron a crear el mundo moderno tal como lo conocemos. Sus vidas, llenas de altibajos, se cruzaron en momentos cruciales, y el impacto de sus inventos resuena hasta el día de hoy. Sin embargo, mientras Edison disfrutaba de glorias en vida, Tesla afrontaba un camino de lucha por el reconocimiento. El destino de ambos estaba sellado, pero las preguntas sobre quién ganó realmente aún persisten, una respuesta que quizás solo el tiempo pueda revelar. En los últimos años de su vida, Nikola Tesla vivió en soledad. Aunque su mente todavía bulle con nuevas ideas, gradualmente fue olvidado por la sociedad que una vez se maravilló con sus inventos. Tesla, que había revolucionado la electricidad con la corriente alterna, falleció en una habitación de hotel de Nueva York, lejos de los focos y del reconocimiento que tanto merecía. El genio solitario se había convertido en una sombra de lo que era antes, sin los recursos ni el apoyo necesarios para continuar su investigación visionaria. Su muerte, en 1943, marcó el fin de una era, pero también el comienzo de una reevaluación de su impacto histórico. Incluso en los momentos más difíciles, Tesla nunca perdió su espíritu inventivo. Continuó trabajando en sus ideas hasta el final, muchas de las cuales todavía se consideraban excéntricas para su época, como la energía inalámbrica y la transmisión de electricidad a través del aire. Su aislamiento, sin embargo, no fue solo físico. Fue marginado por los inversores y el público, que prefería inventores de mayor éxito comercial como Edison. Para muchos, Tesla era un enigma, un misterio de la historia que solo sería debidamente apreciado después de su muerte. Después de su muerte, Tesla comenzó a ser redescubierto por una nueva generación de científicos e historiadores. El impacto de sus inventos, que anteriormente había quedado oscurecido por su falta de éxito financiero, quedó claro cuando el mundo comprendió la importancia de la corriente alterna y sus otras contribuciones. Tesla, que en vida no había recibido el reconocimiento que merecía, finalmente empezó a ganar el estatus del genio que siempre fue. Su legado, antes ignorado, ahora se celebra como uno de los más importantes en la historia de la ciencia moderna. El funeral de Tesla fue un evento modesto, sin los honores que Edison había recibido años antes. Sin embargo, con el tiempo, su figura se fue transformando en un icono del genio incomprendido. El mundo que una vez lo había olvidado, ahora comenzaba a recordarlo. La muerte de Tesla supuso el final de su viaje terrenal, pero el comienzo de una nueva etapa en la que su nombre finalmente quedaría registrado en la historia
como el visionario que realmente fue. Pero antes de discutir quién ganó realmente esta guerra, debemos considerar el impacto duradero de la corriente alterna en el mundo moderno. Con el paso de los años, quedó cada vez más claro que la corriente alterna de Tesla había ganado la guerra de las corrientes. La corriente continua, defendida por Edison, ya no era una solución viable para las crecientes necesidades de las ciudades e industrias de todo el mundo. La victoria de Tesla fue silenciosa, sin grandes celebraciones, pero el impacto de su invento repercutió en todos los rincones del planeta. Edificios, ciudades e incluso continentes enteros se iluminaban y alimentaban con corriente alterna, que se convirtió en el estándar mundial para la electrificación. El triunfo de CA, aunque no fue plenamente reconocido en su momento, fue incuestionable. Esta victoria, sin embargo, no fue solo tecnológica, también fue una victoria filosófica. Tesla representaba el ideal de un inventor que veía más allá del presente, que buscaba soluciones a problemas que la mayoría de la gente ni siquiera sabía que existían. Su corriente alterna no era solo una alternativa a la corriente continua, sino una prueba de que el futuro pertenecía a quienes se atrevían a soñar más allá de los límites convencionales. Edison, con todo su ingenio, representó el pragmatismo y la eficiencia del presente, pero Tesla fue el visionario que dio forma al futuro. El misterio de la historia es que, a pesar de su victoria, Tesla permaneció al margen del reconocimiento popular durante muchos años. Con el predominio de la corriente alterna, surgieron nuevas industrias, impulsadas por energía que ahora podía transmitirse a largas distancias. La electricidad se ha convertido en la base de la infraestructura moderna, alimentando no solo la iluminación, sino también el transporte, las comunicaciones y el entretenimiento. Empresas como Westinghouse, que apoyó a Tesla, se convirtieron en gigantes de la industria eléctrica, demostrando que elegir CA fue, de hecho, la decisión correcta. El legado de Tesla, aunque póstumo, estaba profundamente arraigado en cada kilovatio de electricidad transmitido por el mundo. Edison, a su vez, siguió siendo una figura importante en la historia de la ciencia y la invención. Su capacidad para transformar ideas en productos comercialmente viables lo estableció como uno de los mayores inventores de la historia. Sin embargo, en lo que respecta a la guerra de las corrientes, el tiempo fue amable con Tesla. Incluso sin fama inmediata, fue él quien dio forma al futuro eléctrico de la humanidad. Pero, más allá de quién ganó realmente esta disputa, quizás lo más importante sea el impacto que ambos tuvieron en la creación del mundo moderno. Y, como veremos, esta rivalidad continúa brindando lecciones importantes para la ciencia y la industria. La guerra de las corrientes, aunque vista como una batalla técnica, dejó un legado mucho mayor que la simple elección entre corriente continua y alterna. Se convirtió en un estudio de caso sobre la relación entre ciencia, innovación e industria. Edison y Tesla no solo compitieron en términos de ideas, sino que también representaron dos modelos distintos de cómo podían interactuar la ciencia y la industria. Edison, con su capacidad para transformar inventos en productos viables, y Tesla, con su visión de innovaciones disruptivas que iban más allá de las preocupaciones inmediatas. Esta dualidad continúa influyendo en cómo vemos la innovación hoy. La disputa entre ellos sacó a la luz cuestiones éticas que resuenan hasta el día de hoy. ¿Hasta qué punto la búsqueda de ganancias puede limitar o moldear la innovación científica? La campaña de miedo de Edison contra la corriente alterna fue un claro ejemplo de cómo los intereses comerciales pueden distorsionar la ciencia en beneficio propio. Por otro lado, Tesla, al renunciar a sus regalías para salvar sus inventos, demostró el sacrificio personal que a menudo acompaña a los mayores descubrimientos. El misterio de la historia reside en cómo estos dos lados de la ciencia, el comercial y el idealista, se entrelazan y dan forma al progreso humano.
La lección más valiosa de la guerra de las corrientes es que la innovación por sí sola no es suficiente. Se necesita más que genialidad para que una idea florezca. Necesita apoyo, financiación y una estrategia de implementación. Tesla, aunque victorioso en el campo de las ideas, adolecía de la falta de estructura que sustentara su trabajo. Edison, por otro lado, supo utilizar el sistema a su favor, asegurando que sus inventos fueran ampliamente distribuidos. Esta tensión entre el idealismo de la ciencia pura y la realidad del mercado sigue siendo uno de los grandes problemas de la industria moderna. Incluso hoy, vemos el impacto de esta guerra en la forma en que avanzan la tecnología y la ciencia. La búsqueda de innovaciones disruptivas, que al mismo tiempo equilibren las demandas del mercado, es un enigma de la historia moderna. Al final, la guerra de las corrientes no fue solo una contienda entre Tesla y Edison, sino una lucha entre visiones del futuro, una batalla que moldeó la relación entre ciencia e industria para las generaciones siguientes. Y al observar esta rivalidad, vale la pena preguntarse, ¿cómo puede la ciencia seguir prosperando, manteniéndose fiel a sus ideales, pero sin ignorar las realidades comerciales? En el siglo XXI, el legado de Tesla y Edison sigue influyendo profundamente en nuestras vidas. La corriente alterna, defendida por Tesla, es el estándar que ilumina nuestras ciudades, alimenta nuestros hogares y conecta continentes enteros. Tesla, con sus ideas visionarias e inventos revolucionarios, se convirtió en un símbolo del genio incomprendido, alguien que vio más allá del horizonte inmediato e imaginó un futuro de posibilidades ilimitadas. Su nombre es ahora sinónimo de innovación, y su contribución al mundo moderno finalmente es reconocida como una de las más importantes en la historia de la ciencia. Edison, por otro lado, sigue siendo venerado como el inventor que dio forma al mundo moderno. Sus contribuciones a la electricidad, el cine y el sonido moldearon la cultura popular y el desarrollo tecnológico de innumerables maneras. Edison es recordado como el hombre que convirtió las ideas en realidad, siempre centrado en el aspecto práctico de sus inventos. Su enfoque pragmático sigue siendo un modelo para empresarios e inventores de todo el mundo. Sin embargo, mientras Tesla soñaba con un mundo de energía gratuita e ilimitada, Edison construyó su fama en torno a innovaciones comercialmente viables. Hoy en día, las ideas de Tesla y Edison todavía nos rodean. La ciencia y la industria modernas son un reflejo de sus visiones del mundo. Tesla representa el espíritu de la innovación disruptiva, el pensamiento que desafía el status quo y da forma al futuro. Edison, a su vez, simboliza la aplicación práctica, la capacidad de transformar ideas en productos accesibles a las masas. Ambos, a su manera, ayudaron a construir el mundo en el que vivimos hoy. Y el enigma de la historia es que, en lugar de ser abiertamente rivales, sus contribuciones son complementarias. Al mirar hacia el futuro, el legado de Tesla y Edison nos inspira a seguir innovando e imaginando un mundo mejor. La electricidad fue solo el comienzo. El impacto de sus inventos continúa moldeando nuestras vidas, y el debate sobre quién realmente ganó la guerra de las corrientes persiste, no por una sola victoria, sino por la riqueza de sus contribuciones a la humanidad. Y a medida que continuamos explorando nuevas fronteras tecnológicas, sus lecciones perduran y nos recuerdan que la verdadera innovación es una combinación de visión y acción. Con solo $1 peso mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.